Bienvenidos a este análisis técnico sobre la reforma al Sistema General de Participaciones, aprobada el 10 de diciembre de 2024. Esta reforma representa un cambio importante en la distribución de los recursos entre la nación y los territorios. Su objetivo principal es fortalecer la autonomía de las entidades territoriales y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos. A lo largo de este video analizaremos 5 aspectos claves: contenido del acto legislativo, exposición de motivos, impacto en la distribución de poder-nación en los territorios, efecto en la distribución de competencias y las consecuencias fiscales para el presupuesto nacional. Además, abordaremos los desafíos que implica esta reforma y discutiremos su impacto a largo plazo entre el Sistema General de Participaciones y su propuesta de reforma. Actualmente, el SGP recibe el 24% del presupuesto nacional y distribuye los recursos en 4 sectores principales: educación, que es el 58.5%, salud, el 25.4%, propósito general, que es el 11.6%, y participación para agua potable y saneamiento básico, que es el 5.4%. Los recursos se transfieren automáticamente según reglas preestablecidas y su uso está definido por la nación. Por otro lado, la reforma del SGP propone un incremento gradual del porcentaje hasta alcanzar el 39.5%. Además, establece una diferencia entre asignaciones sectoriales, que tienen un uso específico, y asignaciones territoriales, que otorgan mayor autonomía a los territorios, según sus necesidades. La implementación de esta reforma está condicionada a la expedición de una ley de competencias, lo que introduce un requisito adicional. Finalmente, la reforma busca otorgar mayor autonomía a los territorios en la destinación de los recursos del propósito general, permitiendo una mejor adaptación a las necesidades locales. ¿En qué consiste el acto legislativo de la reforma del SGP? La reforma modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución. Uno de los principales cambios es el incremento progresivo del porcentaje del SGP sobre los ingresos corrientes de la nación. Bueno, originalmente se propuso que este porcentaje llegara al 46.5%, pero en el debate se redujo al 39.5%, con un aumento anual del 2.5% hasta el 2035. Otro punto clave es la definición de la autonomía territorial. En la gestión de estos recursos, ahora los departamentos y distritos y municipios tendrán mayor flexibilidad para decidir qué se debe priorizar en la inversión. Exacto. Antes, el gasto del SGP estaba muy limitado por destinaciones específicas. Con esta reforma se diferencian 2 tipos de asignaciones. La primera son asignaciones sectoriales, que siguen teniendo una destinación específica, y la segunda son asignaciones territoriales. Estas permiten que las entidades tengan mayor libertad en el uso de sus recursos dependiendo de las necesidades territoriales. ¿Cuál fue el contenido de la exposición de motivos? La exposición de motivos de esta reforma enfatiza la necesidad de corregir los desequilibrios históricos en la distribución de recursos. Así es. Actualmente los municipios con menores ingresos dependen en una gran medida del SGP. Sin embargo, debido a restricciones en su uso, muchas veces no pueden cubrir sus necesidades prioritarias. Además, la reforma establece que el Gobierno Nacional deberá presentar una ley orgánica de ordenamiento territorial para distribuir las competencias y garantizar a las entidades territoriales que cuenten con los recursos necesarios. Otro punto clave es el cambio en el mecanismo de asignación de los ingresos corrientes de la nación. Antes, la distribución se hacía primero por sector y luego por territorio. Ahora será al revés. Primero se priorizarán los territorios con mayores necesidades y luego se distribuirán los recursos sectoriales. ¿Qué implicaciones tiene la distribución de poder-nación en los territorios? Esta reforma refuerza el papel de los gobiernos locales, permitiéndoles mayor control sobre sus recursos. Pero eso también conlleva una mayor responsabilidad. Con más autonomía en la gestión del SGP, los municipios deben mejorar sus capacidades administrativas y de planificación. Un aspecto crucial es la implementación gradual del aumento de los recursos. Esto evita impacto abrupto en las finanzas nacionales, pero también da tiempo a los gobiernos locales para ajustarse.
¿Qué efectos tiene para la distribución de competencias nación en territorios? Con más recursos, las entidades territoriales asumirán más responsabilidades en educación, salud y saneamiento básico. Sin embargo, esto debe ir acompañado de un fortalecimiento en la supervisión y control del gasto. De lo contrario, podríamos ver problemas de ejecución y eficiencia. El Ministerio de Hacienda ha expresado preocupaciones sobre la capacidad de algunos territorios para administrar estos fondos sin generar riesgos fiscales. ¿Qué consecuencias fiscales trae para el presupuesto de la nación? Por eso, se ajustó la meta del 46.5% al 39.5% y se extendió el periodo de transición a 12 años, cuando principalmente la reforma del SGP pretendía que esta incrementación fuera a 10 años. Además, el incremento en las transferencias estará condicionado a que sea compatible con el marco fiscal de mediano plazo. De las transferencias del gobierno nacional a las regiones en Colombia entre 1990 y 2024, expresadas en billones de pesos y como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, según la descripción del documento. El sistema de transferencias comenzó con el situado fiscal y la participación de los municipios en los ingresos corrientes nacionales, establecidos en la Constitución de 1991. A lo largo de los años, estas transferencias aumentaron progresivamente hasta alcanzar el 46,5% de los ingresos corrientes de la nación en 2002. Sin embargo, debido a dificultades fiscales, el gobierno implementó reformas en 2001 y 2007 para modificar el sistema de participaciones SGP, reduciendo su proporción dentro de los ingresos corrientes nacionales. En los últimos años, las transferencias han disminuido, situándose en un 21% de los ingresos corrientes nacionales en 2023. El documento también menciona un proyecto de acto legislativo en curso que busca incrementar estos recursos, lo que podría impactar las finanzas públicas y el endeudamiento del país. De participaciones como proporción de los ingresos corrientes de la nación, expresado en porcentaje. Este indicador refleja que parte de los ingresos del gobierno central se destina al SGP para financiar sectores claves como educación, salud, agua potable y saneamiento básico. A lo largo del tiempo, esta proporción ha variado en función de reformas fiscales, cambios en las prioridades del gasto público y ajustes en la legislación. Con la reforma propuesta se espera un aumento gradual del porcentaje del SGP sobre los ingresos corrientes de la nación, pasando del 24% actual hasta alcanzar el 39.5%, lo que implica una mayor asignación de recursos para fortalecer la autonomía territorial y mejorar la distribución de los fondos según las necesidades locales. Bueno, en conclusión, esta reforma fortalece la descentralización y otorga más autonomía a los territorios, pero también impone nuevos desafíos administrativos y fiscales. Es fundamental que la ley de competencias complemente esta reforma para garantizar que los recursos sean gestionados eficientemente. Esta fue convocada para que la reforma hiciera cumplimiento de sus funciones. Ya habiendo analizado la reforma del SGP, vamos con la entrevista. Bueno, hola, buenos días, estamos aquí con el profesor Alejandro Castañeda. En este momento pues vamos a realizar la entrevista. Profe, primero la presentación. Muy buen día. Mi nombre es José Alejandro Castañeda, docente de la Escuela de Administración Superior de Administración Pública, de Presupuesto Público, también funcionario del Ministerio de Hacienda, con relación a los temas de regalías. Ok, entonces pues tenemos dos preguntas claves para este análisis que nos encontramos realizando. ¿Usted cree que la reforma del SGP realmente fortalece la descentralización y la autonomía financiera de las entidades territoriales? ¿Por qué? Pienso que sí fortalece a las entidades territoriales y facilita el proceso de descentralización, desde el punto de vista que es evidente que los municipios, particularmente las categorías cuarta, quinta, sexta, tienen serias dificultades de recursos, hay una escasez de recursos importante, así que es necesario que de la nación se le provean mayores recursos a los municipios, especialmente para que estos tengan ese apalancamiento financiero que les permita adelantar sus obras y cumplir sus funciones que a su vez fueron delegadas por el gobierno nacional. Ok.
La segunda es, ¿qué desafíos o dificultades ha identificado en la implementación de la reforma? Hay un desafío muy importante y es que a mayor recursos que lleguen a los territorios es necesario también que se le entreguen más competencias. No puede ser simplemente un incremento de recursos, pero que la carga de las acciones del Estado sigan estando solo en cabeza del gobierno nacional. Entonces debe haber una correspondencia entre esos mayores recursos para el territorio con el hecho de que también se le entreguen más competencias, más facultades. De ahí la importancia de la ley de competencias que justamente también se está empezando a trabajar en el Congreso para que se tracen las líneas, el marco con el cual las entidades deben actuar tanto en la nación para entregar esos recursos, sabiendo que va a soltar de pronto algunas actividades que hoy en día tienen que adelantar, pero también para los territorios sabiendo que al recibir más recursos tienen que asumir también algunas acciones, algunas actuaciones que antes eran propias de la nación y que ahora con esos recursos van a tener que cubrir de los territorios. Ok, eso sería todo, profe. Muchas gracias. Okay.